citadina, neoliberal, creo que es algo que atrae mayormente, que la misma izquierda actual ya parecería que ya nos rechaza, sino que se adecúa a esto. El mismo caso ya ocurrió en Alemania, ocurrió en Estados Unidos, Canadá en 2016 y en muchos segmentos. Solo lo dejo como una, tal vez un pequeño resumen de lo que quiero decir, es que tal vez la idea de una izquierda y una derecha termina no siendo funcional en un sentido ideológico, pero sí en un sentido práctico. Cuando vemos que obviamente iba a traer este dichoso progreso a costa de destruir y quitar tal vez aquel segmento indígena que había en ese momento, que aún estaba alejado de estas ideas mayormente de progreso, de neoliberales, de traer carreteras, comercio, industria, etcétera. Entonces, yo veo simplemente que aquí hay una falta de comprensión ideológica y mayormente un apego mayormente hacia la funcionalidad que puede haber dentro de la variante de la variante que gobierna en de ese momento. Simplemente yo entiendo que aquí tendríamos que hacer una pequeña acotación a todo este tema y entender también que y aquí comparto con Haynes, que a veces este concepto de derecha-izquierda desde lo ideológico está completamente acabado, es anacrónico ya, no tiene una concepción pura en el momento de la praxis, pero sucede que en el momento ya de la mera de la mera práctica, todos al final buscamos simplemente gobernar, adecuarnos a conceptos neoliberales y simplemente tomar y prestar y alejarnos tal vez de los conceptos más puristas y solo ser funcionales simplemente a nuestros intereses más propios. Y eso sería. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Sergio. Luego José. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Hola. Adelante. Ah, ya. Buenas noches, James. Buenas noches a todos los compañeros que están aquí en el presente grupo. Y está muy interesante el tema que se está debatiendo ahora, pero quisiera responder un poco a la pregunta que hizo José Estrelli. Muy buen planteamiento, ¿no? Esa pregunta. Realmente, ¿a quién podríamos llamar izquierda? ¿O qué podríamos decir nosotros? ¿A qué gente, qué persona, qué grupo? No sé, colectivo social, podríamos hablar realmente de izquierdas, y para oponerlo, ¿cuál sería realmente de derechas? Eh, no sé yo si desde qué término estaríamos manejando a la izquierda, desde los términos del derecho, aquellos que reivindican, digamos, de una forma progresiva derechos de primera, segunda, tercera o hasta cuarta generación a ciertos sectores del pueblo desfavorecidos de esos derechos o no incluidos en la participación de esos derechos logrados a través de la historia por muchas luchas sociales, puedan ser, no sé, pues marchas, huelgas, bloqueos, a fin de ser partícipes de esos derechos de los ciudadanos que serían llamados de derecha o grupos que serían llamados de derecha y que han tenido siempre la ostentación del poder y han sido privilegiados en las políticas jurídicas, económicas, sociales o culturales, en las que sus hijos o ellos, sus familias, están bien acomodados, ya sea con ese poder económico, ese poder, no sé, pues material que siempre los caracteriza, ¿no? Que ellos siempre, incluso, ¿no? Hay muchos asentados acá como estábamos hablando una vez que se llama de Yugoslavia, o sí, pues de Yugoslavia, no me acuerdo ahorita su nombre, se me ha ido, Blanco Maninkovic, ¿no? O croata, y donde sus padres son de Yugoslavia, según había escuchado. Igual, ¿no? Cuando se asentó su familia acá, se estableció muy bien, y llegando a acaparar, no sabemos cómo, él lo cuenta de una historia, su biografía, o en las entrevistas que ha dado, pero logrando acaparar cierto parámetro económico, empresas, producción, mercado, y bueno, pues ha tenido bastante monopolio, privilegios, prerrogativas en ese sector, donde las leyes y todo le favorecían a él porque el partido de turno, que eran familiares también, lo favorecían a él. Entonces,
entendiendo desde el lado de derecho económico, social o político, podría entender yo a la derecha como aquel estamento, aquellas personas que ostentan de una o de otra forma, tal vez a través de la historia, pero que ostentan el poder político, el poder económico, con un privilegio que no lo tiene el pueblo, que no lo tiene la persona común y corriente. Y de izquierda, como aquellas personas que tratan de incluirse en esos derechos, tratan de reivindicar esos derechos, que se los reconozca también a ellos. Y es ahí donde el socialismo hay que diferenciar porque es el socialismo demócrata de la socialdemócrata y el socialismo populista, ¿no? Que muy bien lo ha desarrollado, creo que Manuel era el que hablaba de Ernest Lacole, y el que habla muy bien de cómo se desarrolla el populismo. No nos referimos a los libros que ha hecho la Gloria Álvarez desde el liberalismo, y en donde manifiesta cómo sería el socialismo, ¿no? El socialismo populista. Pero sí, si es así, estaríamos jugando en una diatriba que en cualquier momento tú te podrías cambiar, en cualquier momento tú podrías ser de izquierda, en cualquier momento podrías ser de derecho, o de derecha, perdón, teniendo en cuenta la función de tu trabajo, teniendo en cuenta la función de tu economía o teniendo la función de tu capacidad intelectual, más allá de tu capacidad adquisitiva. Teniendo esas muñecas, teniendo esas amagues, teniendo esos compadres, padrinazgos, podrías hacer un escalamiento social y partir desde el hijo de ser un hijo de campesino a chocarte y sentarte a la mesa de esos grandes empresarios capitalistas, de esos grandes empresarios y familias bien posesionadas con apellido y todo en nuestro país. ¿No? Ese es el gusto que se pudo haber dado también en nuestro muy respetado doctor H.C.F. Mancilla, ¿no? Que nunca ha podido bajar al pueblo y siempre ha estado chocándose con grandes de arriba, ¿no? Entonces me contaban que su cuñado era del Granado, que tenía familiares por aquí, por allá, pero que él no ha querido enredarse mucho en esas situaciones. Entonces, si yo, siendo un empleado o siendo un profesional con una economía cambiante, en cualquier momento yo, desde ciertos derechos que tengo, puedo pasar, si mejoro y tengo esta escala social, puedo pasar a ser de derecha, puedo llegar a acomodarme de derecha. Y eso no significa que yo sea de derecha, porque si vemos bien lo que decía Strelly o lo que decía José, se puede usar la careta de un indígena para calmar a una población indígena votante, como lo han hecho en Estados Unidos. Se ha usado la careta de un disque negro, que era Barack Obama, para calmar a la población de Carolina del Norte, de Michigan, de Detroit, de todos lugares, y para calmar a esa población afro que tenía ahí, ¿qué se llama? Estados Unidos. Bueno, voy a hacer mi participación en un próximo. Gracias. Gracias. Adelante, José. Bueno, primero lo que mencionaba Juan Manuel eh, sobre el tema se me fue la idea. Bueno, de ese transfugio, lo llamaremos así, de varios políticos, recientemente, creo que hace un par de horas, el candidato a la vicepresidencia que estaba con Rodrigo Paz, Sebastián Cariaga, acaba de declinar y se va a unir, según la nota, a, a Samuel Doria Medina. Segundo, lo que mencionaba Sergio, yo creo que estoy de acuerdo con él, pero yo estoy muy fuerte en el pensamiento de que el populismo puede venir de izquierda o de derecha, no importa, solamente pueden cambiarse los matices, y aparte que ese empresariado que se menciona, no necesariamente es de derecha. No olvidemos que volviendo a hablar de Samuel Doria Medina, él ha sido parte de el MIR, que el MIR en sus inicios es Movimiento de Izquierda Revolucionaria, podríamos decirle una socialdemocracia. El tipo tiene esa tendencia socialista, pero de un socialista como
haciendo uso de lo que decía Sergio eh, Gloria Álvarez, aunque no es un gran referente, pero sí me gusta el término que usa a veces, es el que no lo acuñó ella, pero es los socialistas caviar. Básicamente gente privilegiada que habla del socialismo, habla de las clases desprotegidas, y me parece que Doria Medina encaja en ese tipo de persona donde él, una persona privilegiada, es de izquierda, pero no olvidemos que se ha beneficiado más del Estado que muchas otras personas. No quiero decir con esto que otro tipo de personas en este gobierno actual también se han beneficiado. A Chacollo se han beneficiado otros, por ejemplo, por mi área yo conozco bastante a los presidentes de ciertas instituciones como expresidentes de impuestos nacionales, que era este señor Eric Ariñez, que se ha hecho millonario gracias al Estado, aparte que su padre era servil con Banzer y se volvió servil con el MAS. O sea, lo que estamos viendo acá es justamente como dicen en conversatorio, son los carroñeros políticos. Lo que están buscando es mimetizarse e ingresar dentro de la esfera de poder, o simplemente no salir de esta esfera de poder donde ellos se sienten cómodos para poder realizar las actividades que ellos realizan, que es básicamente servirse del Estado. Este chico puntualizando al chico que renunció con Rodrigo Paz, con temor a equivocarme, pero la familia Cariaga, los empresarios Cariaga, dominan casi todo el sur de Bolivia, Potosí, Sucre y Chuquisaca y Tarija. Ellos desde los años 80, 90 sacan a diputados, senadores de esas tres regiones. ¿Para qué? Para beneficiarse de contratos, para beneficiarse de prebendas, para beneficiarse de muchas otras cosas, porque esta gente es pudiente. Y aquí no estamos hablando de un socialismo o un capitalismo. Estamos hablando simplemente de prebendalismo, o lo que en nuestro medio siempre se ha usado, el transfugio. Creo que en la política nacional el transfugio es como un deporte nacional, porque un día lo vas a ver a un partidario en algún X partido y se va al contrario, mismo que le pasó a Jorge Zitzer. Este señor, cuando ha entrado el MAS, despotricaba ante el campesino, ante el indígena, poquito más no le hacía recuerdo a toda su familia, al señor Evo Morales cuando estaba de presidente en sus primeras dos gestiones. Con Arce se volvió un cara que es animoso y es defensor de los indígenas. Entonces, lo que estamos aquí, básicamente nuestra política se basa en eso, en ser carroñeros políticos, en ser prebendalistas, y aquí la ideología, discúlpenme, no viene al caso, eso es para el pueblo. Le vamos a decir que soy socialista porque soy sociable, que soy capitalista porque me gusta el capital y te quiero hacer crear empresas y ganas. Creo que esa es la dicotomía que tenemos actualmente. No conoce el pueblo que es realmente, que deberíamos conocerlo, porque somos animales políticos. No olviden que no estamos votando simples animales, estamos votando a gente que piensa. Y por más que a mí no me guste tu posición, y si tú sabes defenderla y no te guste mi posición y yo pueda defenderla, allí es donde entramos entre la tesis, la antítesis y una síntesis, que es lo que necesitamos en este momento. Gracias. Gracias a ti, José. Marco Antonio, estabas alzando la mano, adelante. Bueno, buenas noches, compañeros. Sí, lo que yo quería vertir es mi opinión sobre el punto de vista del el socialismo y el capitalismo, ¿no? O sea, bueno, tal vez me tacharán que soy bien peruano, ¿no? O sea, no soy peruano, sí soy boliviano, pero como vivo en la frontera, se escucha más, digamos, noticias de lo que fue cuando fue el presidente Pedro, creo que era de Perú, y él lo que había hecho Fujimori, había vendido las empresas
como el gas y otras cosas, como ha hecho Goni y otros más.